Muy buena tarde, chicos. Vamos a empezar esta tercera sesión del día de hoy. Obviamente cambiamos de asignatura. Vamos a empezar la cuestión de finanzas 2. Obviamente donde vamos a ver, pues más que nada porque es importante la cuestión de finanzas y qué estados financieros obviamente son importantes para que en determinado momento los encargados precisamente de una entidad económica, pues puedan tomar decisiones asertivas. Obviamente sabemos de antemano que tenemos varios estados financieros que se tienen que son pertinentes de estar monitoreando y estar realizando para que, pues obviamente, saber fidedignamente si una empresa como tal, pues tiene finanzas saludables, si realmente es remunerable en muchas índoles, la cuestión de la producción, la cuestión de mano de obra, la cuestión de costos, la cuestión de proyecciones, si realmente una empresa realmente es rentable o realmente pues necesitamos cambiar las alternativas o los medios adecuados de comercialización para que una empresa, en este caso, pues sea rentable, sea redituable, obviamente que siga subsistiendo. Hay empresas que realmente trabajan en números rojos y muchas veces le invierten dinero, como le denominan, dinero bueno al malo, porque realmente pues no son sustentables. Muchas veces las empresas en determinado momento las siguen manteniendo o porque fueron herencia o porque obviamente por un tipo de sentimentalismo que en determinado momento no le reditúa en ninguna cuestión de utilidad, ni ningún beneficio. Entonces, cuando pasa eso, pues realmente tener sangre fría, ser muy objetivo y la mente fría también para ver que una empresa ya no nos está rindiendo como un beneficio como tal, ya la empresa no es rentable o no estamos sacando utilidad o provecho de esa situación tampoco. Si se tiene oportunidad, en base obviamente la información financiera que nos determine, pues obviamente todas las operaciones que debemos de estar realizando, en este caso cuando estamos directamente inmiscuidos o formamos parte de un departamento de finanzas en determinadas situaciones, pues obviamente tenemos que tener eh, la solvencia en ese aspecto y la veracidad de identificar si se puede salvar una empresa en determinado momento o cómo hacer para que siga creciendo y no caiga la empresa. Hay muchas empresas que hoy en día, lo hemos visto con la cuestión de la pandemia, pues simplemente no se actualizaron y nunca se esperaron la situación que se está viviendo hoy en la actualidad y como no tuvieron, en este caso, reacción a la nueva perspectiva, pues obviamente tienen que cerrar o tuvieron que cerrar por diversas situaciones. Entonces, hay que ser fríos en ese aspecto. Si realmente una empresa no da, no hay que seguir, o hay que cambiar de giro o hay que hacer otra cuestión. Hay que saber decir hasta aquí, no podemos seguir solventando gastos innecesarios muchas veces, pero hay también que determinar si una empresa podemos seguirla sacando a flote o si nos está dando, pues seguirla manteniendo en una perspectiva siempre como una perspectiva jerárquica a la subida y no que entre en esa curva de declive, porque pues obviamente en base a la gravedad, una vez que obviamente que empiece la pendiente en declive, pues obviamente es muy difícil recuperarse de esa situación. Entonces es más que nada lo que vamos a ver, cómo se conforma un departamento, en este caso de finanzas, cuáles son las responsabilidades. Vamos a ver también algunas operaciones o cómo se pueden subestimar algunas proyecciones, pero más que nada lo ideal o lo principal que vamos a estar viendo por el momento, al principio, son las bases de cómo se construye toda esta situación y qué es lo que se tiene que realizar y que ver dentro de un departamento de finanzas como tal. Que les voy a compartir pantalla.
Obviamente su carrera, su profesión, pues tiene, como varias profesiones, tiene muchas ramas de donde se puedan desplegar, no simplemente el hecho de que pues digan, sean contadores, me dedico nada más a las declaraciones como tal, no, de hecho hay muchas ramificaciones, una de ellas es las finanzas, no necesariamente es exclusivo de un contador, obviamente tenemos varios profesionistas que se pueden dedicar íntegramente a las finanzas, pero pues sí, porque en las cuestiones pues de numerologías, obviamente va muy relacionado esta cuestión de la contabilidad con la parte financiera de la empresa, aparte de, obviamente, de las declaraciones que se tienen que hacer en determinado momento, pues hay otras cuestiones que también se tienen que calcular como tal, un administrador, un contador, en determinado momento son los que más se retribuyen en esta especialidad que son las finanzas. Entonces, ¿a qué nos referimos en la cuestión de finanzas? Obviamente, como les comenté, pues es una cuestión muy amplia y hay muchos aspectos y más que nada son aspectos lógicos a los que se refiere y a los que está involucrados esta cuestión de finanzas. Nos dice que es un conjunto de políticas, reglas y acciones orientadas a lograr la obtención y uso eficiente del dinero o sus equivalentes. O sea, uso eficiente del dinero, del recurso, más que nada, obviamente con lo que una empresa en determinado momento tiene que proseguir, tiene que sacar más, aumentar su capital de trabajo como tal también. Nos dice que es conveniente mencionar que obviamente pues esta cuestión de definiciones tiende a cambiar ante la aparición de nuevos fenómenos y cambios en un entorno económico. Ya lo hemos visto, un cambio muy fuerte pues es esta pandemia, obviamente es un cambio muy drástico a raíz de cómo se estaban manejando las situaciones de las cosas anteriormente y que se tuvo que modificar la forma de comercializar hoy en día. Obviamente los avances hoy en día han sido o están siendo muy acelerados, los avances tecnológicos y más está dando con esta pandemia. Anteriormente a lo mejor no muchas empresas estaban familiarizadas con un comercio electrónico. Hoy en día pues si no querían perecer, si no querían dejar de estar en actividades normalmente comerciales, pues obviamente tuvieron que actualizarse y las que no, pues obviamente tuvieron que cerrar en determinado momento. Entonces, la tecnología ha ayudado mucho a esta cuestión también. Obviamente, todo esto pues ha traído como consecuencia que las barreras para el comercio internacional se determinan por tiempo, espacio y velocidad. Algunas tiendan a desaparecer, y obligando incluso a que dichos conceptos se redefinan de acuerdo al nuevo contexto mundial. Y uno de ellos, pues como comentamos, es el dinero electrónico o la cuestión de los negocios internacionales también. En determinado momento también las finanzas lo podemos definir como un arte, ciencia de administrar el dinero que afectan la vida de toda persona y organización. Las finanzas se relacionan con el proceso, las instituciones, los mercados y los instrumentos que participan en la transferencia de dinero entre personas, empresas y gobiernos. Obviamente es una rama de la economía que se relaciona con el estudio de las actividades de inversión, tanto en activos reales como en activos financieros y con la administración de los mismos. Obviamente existe un capital real, que es un activo tangible, como maquinaria, edificios, terrenos, utilizado para generar recursos. Y también tenemos un activo financiero que constituye el derecho a cobrar una cuenta en el futuro, o sea, cuentas y documentos por cobrar que en determinado momento se pueden reditualizar. Y aquí entran, por ejemplo, algunas cuestiones como valor presente, valor futuro también y algunas otras proyecciones que los vamos a ver cómo calcularlos un poquito más adelante. Obviamente la cuestión de las finanzas y el estudio de las mismas nos permite tener un panorama de la empresa tanto del pasado como del presente como del futuro. Obviamente
en el pasado haciendo un análisis financiero, realizando diagnósticos financieros, ver la cuestión del presente mediante la administración financiera real, en tiempo real de la empresa, y obviamente proyecciones a futuro mediante una planeación financiera, mediante los efectos de las decisiones en cuestión de inversión y de financiamiento. Pero sí, llegar de cara, dale de cara, de cara. No necesariamente ese es la Que cuestión sigue de cara, pero con una pistolilla. de las utilidades y costos y todos gastos directos e indirectos. Aquí también una parte muy importante y lo vamos a ver es la cuestión de inversiones. En la cuestión de inversiones en bolsa también se maneja aquí en la cuestión de finanzas o en la cuestión de inversiones en proyectos. Entonces, eso es otra rubro, otra índole que se deslinda directamente cuando una empresa tiene un excedente capital. Obviamente la cuestión de las inversiones, tenemos un excedente de capital y cómo ese excedente de capital lo vamos a solventar para que nos sea más redituable en determinado momento. Les decía, obviamente mediante una administración podemos ver el presente mediante los estados financieros que vayamos estipulando de cada una de las empresas, dependiendo de la necesidad y el giro de cada una de ellas, pero también toda empresa debe tener una planeación financiera. Debe de ver no necesariamente el presente, sino el futuro de esa actualidad. Entonces, como lo comentaba, tenía una compañera que tenía el micrófono abierto. Entonces, es importante ver esas tres perspectivas. El pasado, eso nos va a redituar las finanzas, el pasado, el presente y el futuro de la entidad. Nos dice que conforme pasa el tiempo, la gestión financiera se vuelve cada vez más compleja y obviamente cobra cada día mayor importancia en la cuestión de las decisiones de las empresas y los gobiernos, sobre todo en los que respecta a las decisiones de financiamiento. Por ello, algunos especialistas en este tema recomiendan que la plana gerencial debe dedicarse cerca del 50% de su tiempo a evaluar tendencias de la economía y los negocios internacionales, dedicando el resto para los problemas del día a día. Dice, con el pago de proveedores, crédito a clientes, stocks de inventarios, de seguridad, presentación de informes financieros, etcétera, etcétera. Dice, en verdad actualmente es vital para el responsable de la gerencia de una empresa el estar capacitado para prever eventos futuros y poder dar una respuesta inmediata ante cambios en el sistema económico nacional y mundial. ¿Qué es lo que pasó hoy en día en esta situación? Ninguna empresa como tal preveía que se fuera a presentar una pandemia en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasaba normalmente? Por tratar de reducir los costos al mínimo, o sea, su mínima expresión, pues los inventarios eran raquíticos. ¿Qué es lo que pasó? Que llega la pandemia, en determinado momento los que fabricaban algún tipo de materia prima que le servía a otra empresa para terminar un producto, pues obviamente no pudieron seguir pues manteniéndole ad hoc el inventario porque tuvieron que cerrar. O sea, en la cuestión de esta pandemia, al principio, pues obviamente se cerraron. Así se determinó que se tuvieran que cerrar. Sabemos de antemano que hay algunas empresas, por ejemplo, en el caso de Reynosa, que sí supe, pues algunas maquilas ni siquiera cerraron, pero sí hubo algunos contagios en esta relación de la pandemia que vivimos. Obviamente las indicaciones estatales fueron que se tenían que cerrar labores, algunas maquiladoras no cerraron, se pusieron de acuerdo directamente con las cuestiones gubernamentales y no cerraron, pero pues obviamente sí los empleados pues tuvieron contagios en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Normalmente siguiendo
la perspectiva, pues obviamente empresas cerraron, no pudieron en determinado momento pues seguir produciendo y los stocks de otras empresas pues fueron mermándose y también cayeron en desabasto y obviamente no se cubría la demanda de artículos o productos en determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque les decía, una de las formas de acrecentar nuestro capital de trabajo para tener más redituabilidad en ese aspecto, pues es tener casi los inventarios, obviamente casi a la par de la producción. Pasa esta cuestión y pues, se cae en desabasto. Hoy en día, pues están regenerizando, invirtiendo en cuestiones regenerativas, están haciendo reestructuras en esa cuestión y obviamente pues para contemplar alguna situación que en determinado momento sea similar a la que se está viviendo, pues están incrementando un poquito los stocks en cuestión de inventarios para no padecer. Pero pues obviamente sabemos de antemano que ninguna empresa está preestablecida para cubrir o mantener tantos inventarios ad hoc, porque pues obviamente ese es dinero, muchas veces es dinero parado en la cuestión de inventarios y lo que le busca la empresa es recuperar más rápidamente el capital de trabajo para seguir produciendo. Obviamente se tiene que reestructurar también en la cuestión de los créditos, tanto créditos proveedores como créditos a clientes en ese sentido, para tratar de recuperar más rápido, pues obviamente la inversión y pues obviamente con los proveedores negociar, tener más factibilidad, más límite de crédito, pero pues de antemano sabemos que ellos también quieren recuperar más rápidamente su capital de trabajo. Entonces son de las cosas que nos ha dejado esta pandemia en sí, en cuestión de finanzas, obviamente buscar otros rubros en el mercado donde podamos invertir. Una de las noticias que se dio y que va a afectar directamente las finanzas de los países y de las empresas como tal es que el agua va a cotizar en bolsa. El agua como tal, a lo mejor anteriormente no lo teníamos contemplado, a lo mejor lo veíamos como un punto muy alejano a la realidad, pero obviamente ya se están anteponiendo a los gobiernos, ya se sometió a votación de que el agua cumpla con un precio establecido en un mercado internacional. Entonces, obviamente estamos hablando del agua, pues del agua dulce. En determinado momento, obviamente va a tener un precio en el mercado, va a cotizar en bolsa y va a tener un precio como oro, como plata, como petróleo. Va en determinado momento, pues obviamente tiene que afectar en un grado mayoritario a la cuestión de las finanzas de las empresas, porque pues igual que el petróleo, igual que el oro, que el plata, que otros ciertos materia prima indispensable para las empresas, pues va a tener un impacto recíproco en la cuestión de las finanzas, hablando empresarialmente. No sé si habían escuchado alguno de ustedes alguna noticia como tal, pero el agua ya va a tener un precio específico. Anteriormente les decía, a lo mejor lo veíamos como algo, una realidad lejana, lo habíamos visto a lo mejor en algunas películas futuristas donde el agua era el producto que mayor precio tenía adquisitible, que el que tenía agua controlaba los mercados en determinado momento. Hoy en día desde la perspectiva como se viene manejando, no pasa de este año que el agua ya empieza a cotizar como un precio establecido como tal. No sé si habían escuchado de esta noticia, chicos, y no sé qué opinen en cuestión, obviamente, pues va a afectar directamente las finanzas de las empresas. Yo no había escuchado, sí, pero sí se me hace, o sea, no logro comprender cómo se va a manejar. Pero vas a tener que tener una presa o no entiendo cómo va a ser eso de que va a cotizar en bolsa. Pues de hecho,
ya ha sido moneda de cambio, ¿eh?, para algunos gobiernos en determinado momento. Eh, por ejemplo, ya hay una reciprocidad entre Estados Unidos y México. Sabemos que de antemano hay una frontera geográfica, Río Bravo, y a raíz de todas esas, pues, obviamente, negociaciones y controversias a nivel internacional, Estados Unidos le prohibió a México utilizar, ya salió ese dictamen, utilizar el agua del río Bravo, pues para cuestiones benéficas para el mismo gobierno, porque Estados Unidos sabemos de antemano que utiliza esas aguas para riego. La única, las condiciones que le puso que en determinado momento las podía utilizar es en cuestiones de que pareciera hambruna o las cosechas mexicanas en determinado momento estuvieran en peligro. Pero de ahí en fuera, México no puede utilizar, obviamente, las aguas del río Bravo para otra situación, ni para urbanización, ni para otras situaciones en este caso. En pocas palabras, se están apropiando de las aguas del río Bravo cuando es una limitación de una frontera natural. ¿Y cómo se manejaría esta situación del agua? Pues como se maneja realmente el petróleo. El petróleo tiene a nivel internacional, por barril, obviamente un precio establecido. Así se va a manejar el agua. No sé qué otra opinión tengan al respecto, chicos. ¿Nadie tiene ninguna otra opinión? Pues yo recuerdo, profe, que cuando estaba en la secundaria, no, sí, en la secundaria me habían comentado el profe de biología que la próxima guerra mundial iba a ser por el agua, literal, como se veía la cuestión. Ya pasaron pues varios años, pero ojalá y sea de perdido venta y no vaya a ser una guerra. Pues sí, o sea, sí lo veíamos anteriormente, como les comenté, en películas pues se veía, o sea, que había una escasez de agua y que pues los que controlaban el agua, o sea, y agua a lo mejor en frasquitos o cuestiones, eran los que controlaban el mercado en determinado momento. Películas como, les pongo ejemplo, como El Mundo Acuático de Kevin Costner, que pues había agua salada, pero realmente agua dulce, ¿no? Y comercializaban en esa cuestión frasquitos de agua, y pues eso es lo que servía para comprar en determinado momento. Por eso les digo, pueden indagar en referente a esa cuestión. Ya va a empezar a cotizar en bolsa. Sabemos que de antemano que existe una bolsa de valores a nivel internacional donde cotizan, pues hay acciones de determinados productos, artículos también, maíz, frijol, cosechas de cítricos también, naranjas, cotiza el petróleo y muchos otros artículos. Entonces, el agua va a empezar a cotizar por la misma escasez. Entonces, vamos a ver qué repercusiones nos trae a nivel económicamente hablando, en nivel internacional, y pues en determinado momento qué es lo que puede pasar. Obviamente, en la cuestión de que los que tienen más acuíferos de agua dulce o reservas de agua dulce son que en determinado momento pues van a controlar las economías mundiales. Ok, aunado a esto, obviamente dentro de un ámbito de las finanzas, pues obviamente las unidades económicas van a depender también pues de varios tipos de rubros o varias áreas dentro de la cuestión de las finanzas, como finanzas personales, en cuestión empresariales, públicas, y hay finanzas internacionales también. Obviamente tenemos intermediarios financieros que obviamente intervienen en esa interrelación en cuestión, y más que nada la cuestión de intermediarios financieros es, por ejemplo, si una empresa quiere en determinado momento cotizar en bolsa, pues utiliza un intermediario financiero, un corredor, como se le denomina también, que en determinado momento, a lo mejor una empresa tiene un excedente
y obviamente quiere invertir, pues utiliza un corredor o un intermediario financiero para que obviamente ese excedente de capital pues lo puede invertir en algunos proyectos que se vea una proyección viable y puedan ellos en determinado momento también incrementar su capital de trabajo. Entonces, no necesariamente directamente el gerente de la empresa o un departamento de contabilidad, obviamente quiere decir que puede manejar el exceso de capital. Obviamente también se puede contratar a agencias que manejen también esta cuestión y que funjan como intermediarios financieros. No dice que las finanzas y obviamente la contabilidad están ligadas entre sí y guardan una relación muy estrecha. No dice que un analista financiero utiliza la información contable para una adecuada toma de decisiones, que es el objetivo primordial de esta cuestión. Dice, inclusive el personal externo a la organización, por ejemplo, los bancos, que se debe tomar decisiones financieras, analiza la contabilidad financiera y su producto final, obviamente que son los estados financieros. Por otro lado, el analista financiero revisa la información contable para analizar si la gestión ha sido adecuada o no. Sin embargo, los financistas opinan que uno de los principales defectos de la contabilidad como herramienta para la toma de decisiones financieras es que los valores de los activos netos mostrados en los estados financieros no corresponden al valor de mercado o valor recuperable. Esto es cierto debido a que la contabilidad se hace en función de los principios de la contabilidad, siendo uno de ellos el de valor o de valorar los activos al costo. ¿Alguien me puede explicar, a ver, contadores, ¿nos pueden explicar esta reciprocidad? Que entra en discrepancia esta cuestión de las finanzas y de la contabilidad, en la cuestión de los activos. ¿Por qué entra en controversia aquí esta situación? Más que nada en la cuestión de los activos. Sabemos de antemano que pues tenemos activos, obviamente tenemos activos fijos, tenemos activos diferidos, pero se ven de diferente perspectiva la parte contable y la parte financiera. ¿Por qué creen ustedes en determinado momento? Por la depreciación. Ok, una de esas cuestiones es la depreciación. ¿En qué casos podemos nosotros contemplar la depreciación, Juan Carlos? Pues a lo mejor en los que aplican en vehículos, en herramientas. En maquinaria. Ok, es correcto, exactamente. En varios puntos nosotros tenemos que considerar también esa cuestión de depreciación, porque contablemente sabemos que si compramos un carro hoy, pues obviamente es un gasto en determinado momento, o lo consideramos, a ver, primero un gasto, pero también es un activo fijo, a lo mejor un equipo de transporte. Entonces finanzas dice, ok, sí, perfecto, sí, pero en determinado momento un carro se va a depreciar, no tiene el mismo valor hoy, mañana, pasado mañana, en un año. Entonces para mí en esa cuestión es un activo, pero jamás vamos a poder recuperar el gasto como lo hicimos. Entonces esa es más que nada la cuestión de la controversia en la cuestión de finanzas y la cuestión de contabilidad. Contabilidad dice, lo considero un activo fijo, y finanzas dice, pues eso es un activo fijo, pero en determinado momento la depreciación nos va a afectar. Entonces no jamás vamos a poder recuperar el valor original de ese activo también, porque obviamente, como nos dice aquí la descripción, la contabilidad se hace en base a la función de los principios contables de las normas internacionales de contabilidad, y las finanzas se ve en base a la proyección de la empresa en determinados momentos. Entonces, esa es una controversia en la cuestión de finanzas y la contabilidad. Están muy ligadas, sí, pero hay ciertas discrepancias desde los puntos de vista obviamente considerados. Igual podemos, la maquinaria en determinado momento se deprecia también, se deprecia el uso, obviamente sabemos que hay que darle mantenimiento a las cosas
y las finanzas dicen, ok, es un gasto, pero a lo mejor en determinado momento la contabilidad dice es una inversión. Entonces hay ciertas discrepancias entre un área y otra área también como tal. Obviamente todo esto, pues obviamente nos dice que las finanzas pues es un conjunto de actividades relacionadas con la obtención y uso eficiente del dinero y sus equivalentes a fin de maximizar la rentabilidad. La contabilidad como ende, pues dice, pues, declaramos, perfecto, declaramos a lo mejor si están dedicados a la cuestión de impuestos, si están dedicados a la cuestión de recursos humanos, pues obviamente igual la retención de impuestos, pagos de impuestos del personal, pago en la cuestión de sueldos y salarios, finiquitos, pero obviamente las finanzas, aparte de esa cuestión, pues obviamente la cuestión de finanzas tiene que involucrarse más, se ve involucrado más en cuestiones de gastos también, en las cuestiones de la producción también, en las cuestiones de financiamiento en determinado momento si hace falta capital de trabajo, y también en la rentabilidad de dividendos. Por eso nos dice que la función básica de las empresas comprende 3 decisiones fundamentales que la empresa debe de tomar: la inversión de capital, la cuestión de financiamientos y dividendos. Y la combinación óptima de estas tres maximiza el valor de la empresa para los accionistas. Obviamente inversión, financiamiento y dividendos. La decisión de inversión, ¿a qué se refiere? Nos dice que es la más importante de las tres porque se toma para crear valor o riqueza. Dice, el financista tiene como primera función decidir todo lo relacionado con la inversión y el uso de fondos que tiene a su disposición invertirá considerando algunas variables como montos, rentabilidad esperada, nivel de riesgo, plazo, etcétera, etcétera. Dice, al invertir en un proyecto, el gerente de finanzas utiliza una serie de herramientas, entre las que se cuentan los sistemas de costeo, presupuestos, matemáticas financieras para el cálculo del valor presente neto, que lo vamos a ver, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación del capital, etcétera, 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 en cuestiones microeconómicas y macroeconómicamente hablando, entre otros. Recuerden una parte primordial del dinero. El dinero parado no genera más dinero. Es importante, obviamente el dinero como anteriormente se mantiene, el dinero en el colchón, pues simplemente es dinero parado. El dinero en una cuenta nada más simplemente de ahorro sin darnos ningún dividendo a los bancos, a las empresas o a los que quieran invertir, no nos da absolutamente nada. El dinero hay que reinvertirlo para que genere más utilidad, para que genere más dinero. Si nosotros abrimos o las empresas dicen, ok, tengo cuentas bancarias, ok, tienes cuentas bancarias, perfecto. Pues es lo mismo que en determinado momento lo tuvieras en el colchón. ¿Por qué? No es que me lo cuida. O sea, el banco te cuida el dinero, sí, pero te cobra por cuidarlo, para empezar. Número 2, ¿tienes alguna redituabilidad? Si no lo tienes en inversión, pues obviamente no sirve para nada. Y recuerden que los bancos son instituciones financieras que se basan o que se benefician del dinero que en determinado momento los usuarios y las empresas les dan a guardar. Ellos sí cobran un interés muy generoso, muy reditable para ellos, en este caso por otorgar un préstamo, por otorgar dinero o, en este caso, financiar proyectos de inversión. En determinado momento lo que se le paga a un usuario es una mínima cantidad de lo que ellos cobran por utilizar el dinero, pero pues sí cobran pues obviamente un interés viable para ellos, porque ese es su objetivo, esa es su redituabilidad. Entonces el dinero hay que invertirlo, por eso obviamente empresas que en determinado momento empezaron como micro, pequeñas empresas, medianas empresas, sabiendo invertir su dinero en otros proyectos, pues obviamente creando un boom. Por eso la parte de finanzas es muy importante. Saber mover el dinero. Por eso pues en determinado momento es un arte, es una ciencia, porque no necesariamente el dinero parado, les digo, no genera absolutamente nada. De nada sirve tener
muchas cuentas en el banco si no estamos generando más utilidad. De nada sirve que una empresa en determinado momento tenga mucho inventario, si realmente, pues, ¿de qué sirve el tanto inventario si realmente nuestra demanda o nuestra venta pues no es mucha? Simplemente vamos a tener dinero parado y el dinero parado pues no genera absolutamente nada. Por eso las cuestiones de la toma de decisiones en cuanto a inversión es la más importante de las tres que comentamos anteriormente. Entonces, dinero parado, dinero en el colchón, pues obviamente no genera, simplemente en determinado momento pues ese dinero se va a gastar y obviamente pues no va a generar más dinero. La otra decisión es la decisión de financiamiento, que es de la segunda decisión de importancia de acuerdo con las empresas. Dice en el cual un administrador financiero deberá determinar cuál es la mejor mezcla de financiamiento o estructura del capital. Y la empresa tiene básicamente tres fuentes de financiamiento. Primero, los recursos propios o autogenerados de la actividad cotidiana. Después, obviamente, los recursos aportados por los accionistas como aporte de capital. Y como número tres, recursos obtenidos de terceros. Obviamente, la actividad cotidiana son las ventas diarias en la cuestión de adquisición de mercancías, o a lo mejor si vendemos algún tipo de mobiliario, obviamente, o cobramos por algún tipo de servicio, pues son las actividades cotidianas. Ahí vamos a recuperar obviamente recursos. La misma empresa se puede autogenerar. Hay empresas que en determinado momento su flotilla de automóviles pues las vende y tratan de recuperar algo en determinado momento de lo invertido. En mobiliario pasa exactamente igual, muchas veces. Recursos aportados por los accionistas, pues más que nada es el aporte de capital. Hay empresas, obviamente, que necesitan más, porque a lo mejor así lo demanda, obviamente el mercado necesita, no puede producir más porque no tiene más dinero. Entonces obviamente los accionistas, cuando se unificó o cuando se edificó la empresa, nada más aportaron cierta cantidad y obviamente ellos, pues obviamente para que la empresa siga creciendo, aportan más capital. Entonces son aportaciones a capital social de la empresa y es una forma también en que incrementan el capital de trabajo como tal. Y obviamente por los recursos obtenidos de tercero es cuando en determinado momento una empresa, una institución dice, ok, voy a sacar a valores mi empresa, lo voy a dividir en acciones y obviamente voy a vender esas acciones y voy a incrementar mi capital de trabajo en determinado momento. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda, algún comentario antes de que se nos termine el tiempo de esta tercera y última sesión del día. No, profe, todo bien. Ok. Todo bien, profe. Ok, muchas gracias. Profe, yo tengo una duda. Mándeme. Más bien tiene con la actividad que nos puso, ¿sí? ¿Sí? Durante el receso, chequé un poco y encontré solo 4. Tiene que ser 5, ¿verdad? Obviamente. Sí.